No se puso. Vamos a ir a la carta de Judas. Judas tiene un solo capítulo. Vamos a versículos 3 al 7. Amén. Judas es la última carta antes de Apocalipsis. Antes de Apocalipsis está la carta de Judas, en lo último de atrás. Jonathan, mira a ver si está. ¿Sí? Ok. La carta de Judas tiene un solo capítulo. Vamos a versículos 3 al 7. Casi en lo último, antes de Apocalipsis. Es la carta que está antes de Apocalipsis. Amén. Perdona al Judas, ¿qué dijo, hermano? No, versículo 3, porque no tiene un solo capítulo. Amén. Dice la palabra de Dios: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Oremos, hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es bendita, tu palabra es recta, tu palabra es buena, tu palabra nos edifica, tu palabra nos ayuda, Señor. Por eso te damos gracias por ella y te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra que vamos a predicar hoy, Señor, sea una palabra tuya, que tu Espíritu Santo se mueva a través de mi persona, Padre, para llevar esta palabra santa, y que esta palabra, Señor, cale en los corazones de todas aquellas personas que la escuchen, para que pueda tener rema, para que pueda ayudarlos, Señor, a no perder la salvación. Estamos viviendo tiempos difíciles, Padre, donde en la iglesia han entrado personas encubiertas dando falsas enseñanzas para que el hermano o la hermana pierda la salvación. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo ahora nos unja con su gracia, con su poder y con su verdad, para poder declarar tu palabra, la cual es verdadera, la cual es linda y la cual nos edifica. Te lo rogamos, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. La carta que acabamos de leer es una de las cartas que cuando hicieron el canon del Nuevo Testamento, y la palabra canon quiere decir conjunto o biblioteca, cuando los eruditos fueron a hacer lo que tenemos hoy, los 27 libros del Nuevo Testamento, pensaron mucho
si esta carta era una carta recomendada para la palabra de Dios o no. Pensaron mucho a la hora de determinar si la carta de Judas era una carta de Dios, inspirada por Dios para la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos decían que tenía muchos problemas, que era una carta un poco problemática. Al final, el Espíritu Santo de Dios permitió que esta carta fuera incluida en el Nuevo Testamento para nuestra gloria y para su gloria, y para edificar a la iglesia, no para nuestra gloria, para edificar a la iglesia y para la gloria de Dios. Esta carta es una carta que encierra verdades que después de ser escrita casi 2000 años, hoy en nuestro tiempo nos edifican. Y hoy en nuestro tiempo es una carta veraz. ¿Por qué es una carta veraz? Porque estamos en el fin de los tiempos. Y en el fin de los tiempos, hoy tenemos internet y tenemos a YouTube. Y a veces oímos y vemos predicadores que están tergiversando las escrituras a su interés, predicadores que hacen escándalo donde tratan de alarmar al pueblo de Dios, diciéndole que ya el fin está aquí o que está allá. He oído anécdotas increíbles en internet, pero cuando usted mira, tiene 20, 80, 100,000 seguidores. Es decir, que nosotros como seres humanos nos gusta todo lo que es sensacionalismo, todo lo que es escándalo. Si usted quiere que un video en YouTube se haga viral, ponga que ya usted sabe que el fin del mundo es mañana y todo el mundo lo va a buscar. Entonces esta carta es una carta vigente. ¿Por qué? Porque nos habla de estos tiempos donde se levantan muchos hombres que dicen que son de Dios, pero realmente no traen una palabra de Dios. Y vamos a leer el primer versículo que habíamos leído, y dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo primero que nos dice esta carta, que es necesario al cristiano no ser un cristiano pasivo. ¿Qué es un cristiano pasivo? Es este cristiano que va a la iglesia, escucha la palabra de Dios, sea de quien venga, no cuestiona lo que está diciendo el predicador o el pastor, no le importa si está bien o está mal. Él va a la iglesia porque es un religioso. La alabanza que hay en la iglesia es una alabanza quizás de música norteña, y como él viene de la parte norte de México, pues le encanta la música norteña, se siente bien. El predicador que predica la palabra a veces no usa la Biblia, y a veces lo que hace es cuento, y todos nos reímos, y él se siente bien. Entonces, en estos tiempos tenemos un estilo o un tipo de cristiano que va a la iglesia no a escuchar la palabra de Dios, va a la iglesia a sentirse bien. ¿Por qué a sentirse bien? Porque aquí en los Estados Unidos el estilo de vida norteamericano es un estilo de vida sajón. El estilo de vida de nosotros los hispanos es un estilo de vida español, de conversación, de hablar, de ir a un parque, de caminar, de relacionarnos con los vecinos. Pero aquí no es así. Entonces ese vacío lo vamos a buscar en la iglesia. Y vamos a la iglesia a eso, a socializar, a conocernos, a hablarnos. Y eso es bueno. Y también es parte del proyecto de la iglesia. Pero no es la esencia de la iglesia. La esencia de la iglesia es ir a recibir la palabra de Dios,
adorar y alabar al Señor, pero a ver qué Dios me quiere hablar. ¿Por qué? Porque en mi diario caminar como persona, como ser humano, como un ser humano imperfecto y como un ser humano pecador, yo necesito escuchar la palabra de Dios para que corrija mi camino, para que me enseñe cuál es la senda recta, la cual yo como cristiano debo seguir para alcanzar salvación. Ahora fíjense lo que le dice Dios en esta carta al pueblo: contender ardientemente por la fe. ¿Qué quiere decir la palabra contender? Luchar, discutir, discrepar, pero no lo dice de una manera pasiva, dice ardientemente. Qué importante es que cuando yo termine de escuchar al predicador, yo vaya a la Biblia y me pregunte: Padre, dame revelación, que yo cuestione lo que se está predicando, que yo cuestione lo que se está diciendo, porque he estado en iglesia que en muchas ocasiones el pastor o el líder ha tergiversado, ha cambiado el sentido del mensaje de la palabra, sencillamente, hermano, para su conveniencia. Y la iglesia ha estado callada, ha estado pasiva. Y muchos hermanos te dicen: no, calla, está bien, vamos a conversar. Dice aquí esta carta, que es una carta de Dios, contender ardientemente por la fe. Dice que hay cristianos que todo está bien, no hay problema, todo está bien. Pero estos cristianos pasivos que dicen que todo está bien, un día, como sus raíces no se fundamentan en la palabra de Dios, un día no van más a la iglesia. Conozco personas que me han confesado que ellos han cogido vacaciones de la iglesia aquí en Odessa, y me han dicho: he estado un año sin ir a la iglesia, y en ese año ellos han ido a cantinas, a bares, han bebido bebidas alcohólicas, han tenido vida mundana, aunque no estoy diciendo que forniquen con otra pareja, pero sí han tenido vidas desordenadas, inclusive con su pareja. Y después que ha pasado el tiempo, por algunas razones de la vida, por alguna circunstancia, quizás de los hijos, de la familia o del mismo matrimonio que se quiere separar, han regresado a los caminos de Dios. Pero ya cuando han regresado con un matrimonio apagado, donde ya la esposa no quiere ir a la iglesia, o ya la esposa va cuando él va porque va por compromiso, o los hijos afectados. Este tipo de cristianismo es un cristianismo que no tiene raíz en la palabra. Muchas veces también he visto cristianos pasivos que están muy comprometidos con el trabajo, y el trabajo le lleva la vida entera. Y es verdad que aquí hay que trabajar, pero también tienes que darle un tiempo para Dios, un tiempo a la familia. Dice, pero Dios hoy a través de su palabra nos está enseñando que es importante contender ardientemente por la fe. Tenemos que cuestionar a la luz de la palabra de Dios todo lo que se predique en la iglesia. Todo lo que usted le prediquen en la iglesia, usted lo tiene que cuestionar a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios el filtro por el cual usted va a hacerlo. Ahora, es nuestra responsabilidad examinar la prédica, y si no corresponde con lo que dice la palabra de Dios, cuestionar de manera ardiente. No podemos, hermanos, ser cristianos pasivos, estar sentados por estar sentados. Tenemos que ser capaces de llegar a nuestra casa y, si no es hoy, es mañana, leer la Biblia, repasar lo que se dijo en la iglesia, para uno poder crecer de manera espiritual.
Dice, ¿por qué es necesario examinar las prédicas y las enseñanzas? Y vamos a leer entonces el versículo 4. Y esto es una pregunta que yo me hago y le hago a ustedes. ¿Por qué creen ustedes que es necesario examinar la prédica y las enseñanzas que se dan en la iglesia? Vamos a leer el versículo 4 de la carta de Judas. Y escucha lo que dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. La razón por la cual la iglesia debe examinar las prédicas y las enseñanzas de la iglesia es porque la palabra de Dios nos está avisando, nos está diciendo que van a entrar hombres encubiertos. Quiere decir que usted no se va a dar cuenta, pero que estos hombres son impíos, que no tienen piedad, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. La palabra me está diciendo que en la iglesia van a entrar hombres que van a aparecer, van a tener apariencia de piedad, pero no son así. Ellos van a negar a Dios, van a negar la gracia de Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Y usted va a decir, pero usted está loco, ¿cómo van a negar eso? Nadie lo va a aceptar. Cuando yo no doy estudios bíblicos en la iglesia, porque tengo miedo que la iglesia se me vaya, porque yo digo, no, eso no tiene que ver con la salvación. Eso no tiene que ver con la salvación. Yo no tengo que dar doctrina, enseñanza, ¿para qué? Hermano, y sí tiene que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque para usted permanecer recto en la vida cristiana, usted tiene que tener conocimiento de Dios para que tenga conciencia. Porque en el diario caminar suyo se le van a presentar en la vida oportunidades de pecar. Se le van a presentar oportunidades de fornicar. Y si usted no está bien seguro de que la Biblia dice que los fornicarios no van a heredar el reino de Dios, entonces usted puede caer en fornicación. Porque usted dice, yo pido perdón, me arrepiento. Hay un muchacho que trabajaba conmigo, él era cristiano, y él estuvo en México. Y allá en México tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación. Pero él no se dio cuenta que esta mujer le había dejado unos moretones en el cuello y andaba penado. Tenía pena y vergüenza, porque se descubrió. Y era un muchacho joven, quizás con algunas limitaciones. Pero cuando tú tienes conocimiento de la palabra, cuando tú sabes que puedes perder la salvación, entonces pienso yo que lo piensa dos veces. Ahora, ¿por qué algunos hombres han entrado encubiertos dentro de la iglesia? Dice, hombres impíos. La palabra impío significa sin compasión ni piedad, que no sienten respeto por las cosas santas. Yo he encontrado y he visto dentro de la iglesia hombres que a veces no saben qué es lo santo, que a veces no saben cómo conducirse y piensan que la iglesia es un lugar de entretenimiento. Dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ahorita les decía de internet. En internet hay muchos predicadores que están confundiendo al pueblo de Dios. Sus enseñanzas son contrarias a la palabra. Hay veces que mi esposa me dice, me gusta este predicador en internet. Y es verdad que el hombre predica bien y sus palabras, pero yo no sé, yo encuentro rechazo. Siento que mi espíritu, a través del Espíritu Santo, lo rechaza.
pero no tengo a veces un argumento para rechazarlo. Y es que estas personas no se van a presentar como hijos del diablo, se van a presentar como hijos de Dios. Van a venir de manera encubierta. Y así como Satanás no le dijo a Eva una mentira total, sino que le dijo una mitad verdad y mitad mentira. Y entonces Eva pecó. Le dijo: Dios dice que no comerás de todo árbol que hay en el huerto. Eso era una mentira. Pero después le dijo: Dios sabe que cuando comas de este árbol tendrás conocimiento del bien y del mal. Eso era una verdad. Entonces, un falso predicador o un falso maestro no va a venir con una enseñanza que el diablo es bueno, porque él sabe que tú lo vas a rechazar. Va a venir con enseñanzas falsas, pero desde un punto de la verdad. Y a través de la verdad va a introducirse. Entonces, en la iglesia hay hombres que tergiversan las escrituras. Unos por desconocimiento, otros por maldad. He oído pastores que quieren dar una enseñanza falsa a la iglesia y han cogido un texto y le han cambiado el sentido para justificar lo que ellos quieren. Y te puedo poner un ejemplo clásico. Yo nací en una iglesia hace 30 años en Cuba, donde el pastor se pasaba diciendo que la iglesia le estaba robando a Dios porque no diezmaba. Él buscaba el texto de Malaquías capítulo 3 y se lo predicaba a la iglesia. Pero este texto es un texto que habla directamente al pueblo de Dios. Porque los hijos de Dios no podemos ser malditos, porque Jesucristo en la cruz del Calvario llevó todas nuestras maldiciones. Entonces el diezmo es voluntario. Tiene una bendición, porque dice la palabra de Dios: probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir, si yo diezmo, dice Dios, está prometiendo Dios en Malaquías que va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar hasta que sobreabunde. Pero no soy maldito. Entonces, hay pastores que tergiversan las escrituras para su conveniencia. Pero la iglesia no puede ser tonta. La iglesia tiene que escudriñar la palabra de Dios. Dice: niegan a Dios y a Jesucristo. Mire, hermano, a veces decimos: ¿cómo niegan a Dios? Su estilo de vida. El estilo de vida del pastor o del predicador o del maestro, su estilo de vida, su forma de ser, puede negar a Dios. Su manera de conducirse, su ostentosidad, hablando en términos económicos, todo eso puede negar a Dios. Ahora, Dios quiere que recordemos que somos responsables de examinar las escrituras. Nosotros somos responsables de examinar las escrituras. Y mire lo que nos dice en el versículo 5. En el versículo 5, Dios nos quiere recordar qué pasó con el pueblo de Israel cuando Él nos sacó de Egipto de mano de esclavitud. Este pueblo era esclavo allí en Egipto. Mas Dios lo sacó de manera gratuita, lo sacó por gracia. Y dice que hubo un grupo que no creyó. Y oiga lo que dice el versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Cuando Dios mandó a reconocer la tierra prometida, se escogió 12 príncipes, uno de cada tribu. Y cuando ellos fueron a reconocer la tierra que Dios le estaba prometiendo, de los 12 hubieron 10 que blasfemaron en contra de Dios.
cuestionaron la palabra de Dios. Y hubieron dos, Josué y Caleb, que reconocieron que a pesar de ser una tierra de gigantes, era una tierra que Dios le estaba entregando. Ellos no miraron a los gigantes, ellos miraron a Dios. Cuando nosotros llegamos a los Estados Unidos, nos encontramos que Estados Unidos es una tierra de gigantes. Hombres que hablan inglés, un idioma diferente. Hombres preparados con más conocimiento. Pero si Dios te trajo a esta tierra, tierra de gigantes, que fluye leche y miel, no importa. Porque nuestra fe está fundada y está basada en Jesús. Y si es Jesús el que me trajo a esta tierra con promesa y palabra de Dios, Jesús me va a entregar esta tierra. Muchas veces sentimos miedo porque esta tierra es tierra de gigantes. Pero si tú te pones encima del gigante, vas a ser más grande que él. Y lo que sucedió aquí en el tiempo antiguo en el pueblo de Israel es que solo Josué y Caleb reconocieron por fe que esa tierra era entregada por Dios. Y todo lo que Dios te da es bueno. Pero hubieron 10 que no creyeron. Y dice la palabra, después destruyó a los que no creyeron. Hoy tenemos mucha gente en el pueblo de Dios que no cree y vive dentro de la iglesia o subsiste dentro de la iglesia sin creer en Dios. Esto es una condenación. El versículo 6 nos sigue recordando y nos dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice que los ángeles que se rebelaron contra Dios, porque el arcángel Lucifer los había convencido, el cual hoy es Satanás, fueron expulsados a la tierra. Y dice que hoy van a ser guardados hasta el día del juicio. ¿En qué? En oscuridad. Mira lo que nos dice el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Sodoma y Gomorra, dos ciudades que se recogen en la palabra de Dios, que vino fuego del cielo y fueron exterminadas. No se sabe exactamente dónde fue que estuvieron estas tierras, pero se cree que es cerca del Mar Muerto. Y hasta hoy, y se cree que es allí porque hay azufre en el suelo. Estos tres ejemplos, Dios nos los está permitiendo conocer para entender la importancia que tiene la iglesia de poder examinar a los predicadores y a los pastores que le predican la palabra de Dios. Usted tiene que examinar. En Marcos 16:16, oiga lo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una condenación para el cristiano que no cree, para el cristiano que se mantiene al margen, el que no se define, el que vive en la iglesia por religiosidad, el que va a la iglesia por religión. He visto cómo hay personas que piensan que por venir a la iglesia tú puedes obtener algo. Lo único que vas a obtener en la iglesia es conocimiento de Dios para no pecar.
En la iglesia lo único que Dios tiene es conocimiento de la palabra de Dios para no pecar. Pero entrar a la iglesia no es un amuleto de suerte que te permite vivir como queremos. Es a partir del conocimiento de la palabra de Dios que yo logro vivir de manera sabia delante de Dios, orando, buscando su rostro y permitiendo que la bendición de Dios llegue a mi vida. Dios no tiene relación con personas que no viven en santidad. La relación de Dios es con los santos. Dios no exige a la iglesia que sea perfecta. Dios pide que seamos santos. ¿Y qué quiere decir la palabra santo? Apartado del mundo. Pero ¿cómo me voy a apartar del mundo si no tengo el conocimiento de la palabra de Dios? En muchas iglesias, inclusive pastores, yo no los conozco, he oído, se toma cerveza. Ahora con el encuentro en Qatar del evento del fútbol, hay un escándalo mundial porque Qatar no permite que en sus estadios se tomen cerveza. Y ha salido una cantidad de personas mundanas en el mundo a reclamar que allí se permita tomar cerveza, como si la bebida alcohólica sea algo fundamental para el ser humano. Cada cristiano que no es capaz de vivir en gozo y en paz a través del Espíritu Santo y necesita tomar cerveza o cualquier tipo de alcohol para tener un éxtasis y sentirse bien, no es un hombre de Dios. Le falta. Porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, te llena de la plenitud del conocimiento de la palabra de Dios y eso te satisface. Cuando yo tenía 27 años conocí al Señor y era alcohólico. No podía dejar de tomar. Y llevo 30 años en los caminos de Dios de manera sobria. Porque entendí que la bendición de Dios me la iba a perder si vivía en trampa. Si vivía la mitad cristiano y la mitad mundano. Hoy dentro de las iglesias hay líderes. Hay personas que están dando falsas enseñanzas. Le va a parecer escandaloso, pero el otro día a través de un pastor de República Dominicana escuché que en Houston había una iglesia que dice que el adulterio es legal. No sé cómo eso es posible, pero tampoco lo creo una exageración, porque cuando yo era muchacho, que un hombre o una mujer fuera en contra de lo que es natural era un escándalo. Hoy, que un hombre o una mujer vaya en contra de lo que es natural con respecto al sexo es una virtud y se defiende y se quiere conquistar eso para una sociedad a pesar de que son minorías. Entonces el mundo en que vivimos va de mal en peor. Si la iglesia no examina la escritura que se predica en las iglesias, si la iglesia no toma en serio la palabra de Dios, si la iglesia no trata de estudiar la Biblia para adquirir conocimiento y cada día apartarse del pecado y del mal, así como Sodoma y Gomorra, la iglesia también va a perecer. Porque no es posible que un Dios santo se relacione con un hombre o una mujer impía. Adorábamos una canción que dice Abba Padre. Abba Padre quiere decir, como en español, papacito, papá lindo. Es cuando mi hijo me dice papá o papito. Pero si tú no vives en santidad, si tu vida no está acorde con la palabra de Dios, tú no puedes decirle Abba Padre. Porque Dios no está para ti, porque Él es santo. Y como Él es santo, Él ama lo que es santo. Amén.
que Dios destruyó en la antigüedad a los que no creyeron. Dice que a los ángeles los puso en prisiones oscuras. Destruyó a aquellas personas en Sodoma y Gomorra. ¿Qué nos está diciendo la palabra hoy? Que así como pasó en el antiguo tiempo, va a pasar hoy. Así como aquella gente no tuvieron oportunidad, usted tampoco. El pueblo de Israel es la nación de Dios, es la nación que Dios creó a partir de los lomos de Abraham. Es su nación. Si no tuvo misericordia de aquellos que no creyeron, que eran del linaje de Abraham, ¿cómo va a tener de nosotros que somos injertados en el tronco? Que a través de Cristo adquirimos misericordia. Pero la palabra nos dice, si los ángeles que estaban en la presencia de Dios, que conocen a Dios cara a cara, no fueron perdonados, sino que en prisiones de condenación están, ¿cuánto más nosotros si desobedecemos la palabra de Dios? Si vivimos vida mundana, vida que nosotros deseamos. Dios le está dando una advertencia al pueblo de Dios. No puedes vivir como tú quieres, tienes que vivir como Dios manda. Amén. No es una opción, no es opcional. Si queremos ser salvos, si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que ver qué nos están dando en las iglesias. No podemos ser cristianos pasivos. Yo no puedo estar allí pasivamente, porque eso no me ayuda. Dice, contender ardientemente por tu fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Examinarlo todo. Amén. Porque hay hombres encubiertos dentro de las iglesias que tratan de tergiversar las Escrituras, trayendo el error a la vida del cristiano. Yo conozco cristianos que creen que van a ser salvos y viven en el error del pecado. Porque quien los está enseñando vive igual o peor. Estos hombres son impíos que hacen caer al cristiano en el pecado. Pero la palabra de Dios es más extensa. Y Dios habla sobre los falsos hombres en las iglesias, que tendrán apariencia de piedad. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 y 5. Escuche lo que dice aquí la palabra de Dios con respecto a estos hombres. Y la palabra de Dios, hermano, es para nuestros tiempos. Ella es una verdad absoluta. Segunda de Timoteo 3, 1, 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos. En los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué peligrosos? Porque vas a poder perder tu salvación. La salvación es por fe en Jesús. Esa es la raíz de la salvación. Sobre eso sustentamos la salvación. Pero mi salvación tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y estos frutos tienen que reflejar mi vida en santidad. Si no, mi fe es vana. Mi fe tiene que producir obras. Amén. La salvación es por fe, no es por obra. Pero mi fe tiene que producir obras. Mi vida tiene que producir obras. Dice el versículo 2: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Dice la palabra en el versículo 5, 2 de Corintios 3:5, al final dice: a estos evita a esos hombres que tienen apariencia de piedad, pero no lo son. Evita a esos hombres que tergiversan las palabras de Dios, dice la Biblia. Evítalos. ¿Por qué? Porque están ministrando tu vida de manera negativa. El Señor nos está diciendo: a estos evita, porque nos pueden hacer caer de nuestra fe. Y si caemos de nuestra fe, nos apartamos y comenzamos a vivir en pecado, seremos condenados eternamente. Hebreos 10:26 dice: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Miren qué interesante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, si después que Dios a usted lo llamó a su casa, si después que usted aceptó a Jesús como su Salvador, si después que usted se consagró al Señor, por el error de los falsos maestros, de manera voluntaria, usted cae en pecado, dice, ya no queda más sacrificio por tu pecado. Hay condenación. Dios quiere que examinemos la palabra que escuchamos. Dios quiere que no seamos cristianos pasivos, porque somos responsables de nuestro alimento espiritual. Usted es responsable del lugar que usted va a recibir el alimento espiritual. Amén. Y si usted, sabiendo que el hermano o la hermana que predica la palabra de Dios está predicando falsa doctrina o doctrinas a media, o no da estudio, o usted sabe que usted no se está llenando del conocimiento de Dios y por ese error usted peca, usted es responsable del pecado. Vamos a orar, hermano, para despedir el tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por todas las cosas lindas que tú has hecho. Gracias por tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a examinar las Escrituras, a examinar tu palabra, Dios mío, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios santo. A ti te estamos glorificando, a ti en esta hora, Padre, porque tú eres el único Dios que existe. Tú eres nuestra única salvación. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría para saber cuando un hombre es de Dios y cuando un hombre no es de Dios. Bendice a tu iglesia, Padre, con sabiduría de lo alto, para que pueda escudriñar tu palabra, para que pueda examinar a sus maestros. Porque hay hombres, Señor, que en los últimos tiempos tendrán apariencia de piedad, pero su fin será de maldad. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de ellos. Ayúdanos a buscar tu rostro, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Voy a orar, hermano.